Cuando un bebé empieza a emprender su camino de la vida, comprendemos que este va a pasar por procesos tan complejos que le serán una travesía. Cambios físicos, cognitivos, sociales, enfrentarán y que con todos estos cambios harán un ser único. Y para esto hay que vivir, sentir la experiencia del ciclo vital. En este pequeño reportaje vamos a abordar todo este proceso tan complejo, bello, que es la vida, abarcando desde un periodo prenatal hasta la vejez. Con esto comprenderemos la importancia y lo complejo que es la vida del ser humano. Antes de explicar los periodos y etapas del ciclo de vida humana, vamos a dejar en claro algunos conceptos que nos ayudarán a entender los periodos y etapas de vida del humano, y son: crecimiento, desarrollo, maduración, edad cronológica y biológica, y ciclo de vida. Para poder comprender la vida del ser humano, tenemos que remontarnos a un periodo muy fascinante, el periodo prenatal. Para esto, damos un viaje rápido por la etapa germinal. Básicamente son las 2 primeras semanas del desarrollo prenatal. Se caracteriza por una rápida división celular, formación de blastocito e implantación en la pared del útero. Aquí pasa un proceso tan vital que hace que nos diferenciemos como hombres y mujeres, y es la diferenciación celular. De modo que las células del borde del blastocito se acumulan de un lado y forman el disco embrionario, la masa celular en la que se empieza a desarrollar el embrión. Después de la etapa germinal, nos pasamos a la etapa embrionaria, segunda etapa de gestación 2 a 8 semanas. Aquí se forma con rapidez aparatos y sistemas orgánicos. Por último, pasamos a la etapa fetal, donde el feto crece rápidamente hasta unas 20 veces su longitud. Los sistemas y aparatos incrementan su nivel de complejidad. Abarca las 4 primeras semanas de vida. Es el periodo de transición desde el útero, donde el feto pasa de ser sostenido enteramente por la madre hasta la existencia independiente. Se debe amamantar inmediatamente después del nacimiento y se debe continuar por lo menos durante un año más, si la madre y el niño lo desean. La lactancia fomenta un vínculo emocional entre la madre y el bebé. Dentro de su motricidad temprana, hay combinaciones cada vez más complejas de habilidades motrices, que permiten una gama más amplia y exacta de movimiento y más control del ambiente. Etapa niñez temprana. Los niños crecen rápidamente entre los 3 y 6 años. Alrededor de los 3 años, empiezan a perder su redondez infantil y a adquirir la apariencia delgada y atlética de la niñez. El cartílago se convierte en hueso, a una tasa más rápida que antes, y los huesos se endurecen. Todos estos cambios son coordinados por el cerebro y el sistema nervioso. Se encuentran en maduración, fomenta el desarrollo de las habilidades motoras. El niño se encuentra en una etapa de transición entre el periodo de crecimiento rápido y el periodo de crecimiento estable y escolar. A medida que los niños crecen, toman más conciencia de sus sentimientos y de las otras personas. Pueden regular o controlar mejor sus emociones y responder al malestar emocional de otros. En la etapa de operaciones concretas, los niños tienen una mejor comprensión que los niños preoperacionales de los conceptos espaciales, la causalidad, la categorización, los razonamientos inductivos y deductivos, la conservación y el número.
adolescencia es una etapa de transición de desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, que adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. Un cambio importante es el inicio de la pubertad, el proceso que lleva a la madurez sexual o fertilidad, es decir, la capacidad para reproducirse. Tradicionalmente, se creía que la adolescencia y la pubertad empezaban al mismo tiempo, alrededor de los 13 años. Pero como vemos, en algunas sociedades occidentales, los médicos han comprobado que los cambios puberales tienen lugar mucho antes de los 10 años. Podemos decir que la adolescencia se divide en 3 etapas: temprana, media y tardía. Temprana consiste en la etapa en la que se produce la transición entre la infancia y la adolescencia. Los huesos empiezan a crecer de forma rápida y de manera desigual. Media es la fase en la que se producen los mayores cambios de voz. Del mismo modo, se desarrolla la musculatura y los órganos sexuales hasta tener una apariencia mucho más adulta. Tardía se acostumbra a alcanzar la altura máxima marcada por el propio crecimiento y la complexión del cuerpo pasa a ser totalmente adulta. Permite desarrollarse la conciencia social y se empieza a dedicar mucho más tiempo a pensar en situaciones y procesos que no están limitados a los que se puede ver, oír y tocar. La pubertad no está causada por un único factor, sino que es resultado de la producción de varias hormonas. La pubertad está marcada por 2 etapas: la adrenarquía y la gonadarquía. Niños poseen ambos tipos de hormonas, pero en las mujeres son mayores los niveles de estrógeno, mientras que en los varones los niveles de testosterona son más elevados. Durante los años de adolescencia aparece en escena la búsqueda de la identidad, una concepción coherente del yo, compuesta por metas, valores y creencias con las que la persona establece un compromiso sólido. La adolescencia es un momento para averiguar quién eres exactamente. La conciencia de la sexualidad es un aspecto importante de la formación de la identidad. Si bien este proceso es impulsado por factores biológicos, su expresión está definida en parte por la cultura. En la adultez temprana, durante este periodo, se establece el cimiento del funcionamiento físico de por vida. La salud puede verse influida por los genes, pero los factores conductuales como la alimentación del adulto, si duerme lo suficiente, cuánta actividad física realiza y si fuma o consume alcohol o drogas, contribuyen de manera importante a alcanzar un estado de salud y bienestar. Además, esos factores medioambientales pueden dar lugar a cambios epigenéticos en la expresión de algunos genes que pueden tener consecuencias permanentes. La relación entre la conducta y la salud ilustra la interrelación entre los aspectos físicos, cognitivos y emocionales del desarrollo. Con frecuencia, la personalidad, las emociones y el entorno social pesan más que lo que las personas saben que deberían hacer y las conducen a una conducta poco saludable. La manera como comen los adultos, cuándo y cuánto beben, si fuman o no, qué clase de ejercicio hacen, cómo manejan las tensiones, todas estas opciones de la forma de vida pueden tener un impacto primordial en el funcionamiento físico, presente y futuro. Desde la mitad de los 20 años, cuando la mayor parte del cuerpo está completamente desarrollado en tamaño, hasta alrededor de los 50, el declive de las capacidades físicas está generalmente graduado, que se nota difícilmente. La fuerza muscular tiene en su punto entre los 25 y los 30 años, y luego viene a una pérdida gradual de 10% entre las edades de los 30 a los 60. Los sentidos están también más agudos durante la vida joven. La agudeza visual es más penetrante alrededor de los 20 años y empieza a declinar alrededor de los 40. Una pérdida gradual de la audición empieza típicamente antes de los 25 años. Después de estos, la pérdida llega a ser más real. El gusto, olfato y la sensibilidad al dolor y la temperatura generalmente no muestran ninguna disminución hasta cerca de los 45 a los 50 años. La vejez es una etapa de vida que comienza con los años y es considerada la última etapa de vida y forma parte del envejecimiento. Desde la gerontología
es importante dejar claro que vejez y envejecimiento son conceptos diferentes, tomando envejecimiento al proceso que inicia desde el nacimiento y termina con la muerte. Frecuentemente, esta percepción social está determinada por los juicios que hacemos sobre las características de las personas. Se han mantenido dos ideas ambiguas sobre qué es la vejez. Unos consideran que es una etapa de vida en la que prevalece la experiencia y la otra se trata de una etapa de pérdidas, incluso como sinónimo de enfermedad. Durante esta etapa existen cambios físicos. La piel envejecida tiende a palidecer y a perder elasticidad, y puede arrugarse a medida que se reduce la grasa y la masa muscular. Tal vez aparezcan venas varicosas en las piernas, el cabello de la cabeza se adelgaza y se torna gris, y luego blanco, y el vello corporal comienza a escasear. La estatura de los ancianos se reduce a medida que se atrofian los discos entre los huesos. La composición química de los huesos cambia, lo que es un mayor riesgo de fracturas. Otros cambios, menos visibles, pero igual de importantes, afectan a los órganos internos y a los sistemas corporales, el cerebro y el funcionamiento sensorial, motor y sexual. En esta etapa existe una crisis psicosocial determinante entre la lucha de la integridad versus la desesperanza. En la última etapa de vida es donde existe una retroalimentación muy profunda de la vida, en donde puede resultar que la vida tuvo un verdadero propósito o un fracaso. Aquí, el individuo debe de aceptar el pasado. Con la aceptación es como uno puede morir tranquilo. Si la persona acepta el pasado, habrá un fuerte sentido vital en donde el individuo se verá convencido de que su vida ha tenido sentido, capaz de integrarla y sentirse preparado para dejar el mundo. Si no se acepta el pasado, el individuo no estará preparado para morir. Los recuerdos se almacenan sin orden y conexión. Habrá un sentimiento de haber desperdiciado la vida, sentirse dispersos, desesperados, pensando de que su vida no cerrará un ciclo.